Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Rincón. Este es una pequeña presentación respecto a un trabajo sobre el tema de contaminación de suelos por derrame de crudo, eh, que fue el tema el cual yo elegí en la asignatura para química ambiental. Bueno, y para abordar la problemática se decidió hacer pues un árbol de problemas en el cual como problema principal evidentemente es la contaminación de suelos por derrame de crudo. A partir de esto se desprenden tres causas principales o causas directas, ¿sí? Y a partir de cada causa directa se desprende una causa indirecta por cada una de ellas. Entonces, pues empecemos por las causas directas, que la cual, pues la primera de estas sería fallas en infraestructura. Y esas fallas de en infraestructura pues corresponden a, por ejemplo, corrosión de tuberías. Existen estudios que en Latinoamérica alrededor del 45% de los derrames ocurren por esto, corrosión en los oleoductos. Eh, Otra falla que puede existir puede ser mal mantenimiento de tanques. Eh, pues existen diferentes factores como puede ser la humedad en el suelo, presencia de sulfatos o falta de recubrimiento con anticorrosivos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta causa directa, se generan las causas indirectas, que en este caso, la regulación insuficiente. Pues está la normativa desactualizadas y como ejemplo de esto, pues se tiene que en México eh, no se exige, por ejemplo, la remediación de suelos con hidrocarburos pesados. Y también, pues es importante mencionar, por ejemplo, los sobornos a inspectores. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, pues teniendo el contexto en el que estamos y nuestra realidad en América Latina, y es algo muy común. Entonces, pues se puede mencionar evidentemente un caso demasiado sonado que fue en Odebrecht, en el caso de Odebrecht en Brasil, pues básicamente fue corrupción de licitaciones de los oleoductos. ¿Sí? Y bueno, la relación entre estas dos, entre esta causa directa y la causa indirecta, es que las tuberías, o sea, la corrosión, se agrava cuando los gobiernos no están presentes, o sea, no exigen inspecciones. Y pues esa es la consecuencia. Como segunda causa directa, se puede tener en cuenta diversos accidentes en transporte. Pues esto ya va más en la parte humana, pero hay que mencionarlo de todos modos. Volcamiento de camiones cisterna, siguiendo como un tema de estudio en Ecuador, alrededor del 30% de derrames en un estudio que se hizo aproximadamente entre 2015 y 2020 ocurrieron en carreteras por exceso de carga y mal estado de las vías. Eso no depende directamente de la persona que maneja, pero sí son accidentes que pueden pasar. También existe, pues, algunos camiones de estos cisternas no traen sistema de bloqueo automático en las válvulas, entonces puede generar escapes. Sí, también, pues, fugas durante trasvases, uso de materiales no certificados, pues, básicamente sería una problemática también. A partir de esta causa, pues, existe una causa indirecta que podría ser falta de capacitación. Sí, puede que algunos operarios no estén certificados y por ejemplo, se tiene otro estudio también, seguimos con el ejemplo en Latinoamérica, y se dice que solamente el 20% de trabajadores en campos petroleros de Venezuela, venezolanos, tienen formación en gestión de riesgos, solamente el 20%. Y también, pues en la falta de capacitación entran los errores humanos. Y se dice que el 60% de accidentes en refinerías se vinculan a procedimientos mal ejecutados por desconocimiento, básicamente. Y ya un ejemplo, pues más de nuestra zona, se dice que existe un dato en el Transporte de 2022 que en Colombia el 65% de conductores de crudo no tienen certificación ADR, la cual es o sea, para transporte de mercancías peligrosas. Entonces, pues, si no se tiene la certificación, pues evidentemente pues, se va a llevar un mayor riesgo. Y como última causa directa, pues también se tiene que mencionar las operaciones negligentes.
Por ejemplo, la perforación sin control de presiones. Esto, pues falta de válvulas de seguridad, etcétera. Hay un caso en 2010 llamado caso Deepwater Horizon, que fue pues efectivamente por esto, perforación sin control de presiones. ¿Sí? También se mencionan los vertidos intencionales, que lo que significa que es eliminación ilegal de residuos petroleros para reducir costos. Y pues se tienen muchas denuncias de esto, por ejemplo, en la parte del Amazonas, ya sea por parte de Colombia, Perú, Brasil, esto pasa. Eh, a raíz de esta causa, se tiene también una causa indirecta, evidentemente, que ya tiene que ver con factores naturales. Afectan a la naturaleza, ocasionando inundaciones y sismicidad. Para esto también se tiene evidentemente mucha información al respecto, hay mucha evidencia que pues lo explica, ¿sí? Entonces, inundaciones existen, por ejemplo, en Argentina, crecidas del río Paraná expusieron tuberías en 2022, inundaciones que pues, se dan debido a estos vertimientos, ya que afecta pues, el ecosistema y todo esto. En la parte de la sismicidad, también saliendo un poquito más de Latinoamérica y yéndonos a la parte de Norteamérica, roturas de ductos en California por fallas geológicas activas. Y pues la conexión de esta causa directa con la indirecta, la perforación en zonas sísmicas sin estudios geotécnicos, o sea, sin estudios quiere decir que son operaciones sin negligencia. Perdón, sin estudios técnicos me refiero es que es una operación que se realiza de manera negligente, ¿sí? Y aumenta el riesgo de ruptura durante terremotos. Pues si se hace mal, evidentemente algo malo va a pasar. Ahora, después de estas causas, también existen los efectos, que es como, por así decirlo, las consecuencias, que también se tienen tres y cada una de estas tiene como también su repercusión indirecta, bueno, entonces se tiene la degradación del suelo, que corresponde a la alteración de propiedades físico y químicas. Eh, ¿Qué pasa? Cuando se aumenta el pH y se disminuye la materia orgánica. Por ejemplo, pues hablando más con ejemplos prácticos, eh, con evidencias, se dice que suelos en Nigeria, suelos en, pues, en la parte de África de Nigeria, tardan 30 años en recuperarse naturalmente. Entonces, pues el momento de derramamiento pues genera claramente pues un problema a largo plazo. No solamente es que afecta hoy, sino que va a durar mucho tiempo en esa parte que sufrió el derramamiento volver a recuperarse. ¿Qué genera esta degradación del suelo? Pues impacta en la salud humana. Puede generar cáncer, enfermedades respiratorias o intoxicación aguda. En la parte del cáncer, pues comunidades cerca del delta del Níger, pues cerca de Nigeria, tienen 20% más incidencia de cáncer. ¿Sí? Y la intoxicación aguda, pues es por exposiciones a vapores de crudo, causa cefalia y náuseas. Eh, para continuar, pues el segundo efecto, como tal directo, sería una contaminación de aguas subterráneas y pues sería la lechización de compuestos BETEX y la inutilización de pozos también. En la parte de la lixiviación, eh, plumas de contaminación alcanzan hasta 2 kilómetros desde el punto del derrame, pues tiene un gran alcance, se puede decir. Y en la inutilización de pozos, pues un estudio dice que en Ecuador 15 comunidades perdieron acceso a agua potable tras derrames en 2019. ¿Sí? Y esta parte de generación de contaminación de aguas subterráneas provoca pérdida de biodiversidad, por ejemplo, de microorganismos del suelo, se reducen aproximadamente en un 90% en poblaciones de pseudomonas, que son las bacterias degradadoras. Y en la parte de la fauna terrestre se encuentra mucha mortandad de anfibios por bloqueo de intercambio gaseoso en la piel. Sí, y bueno, ya como último efecto como tal puede eh, agregarse
toxicidad del suelo. Claro que puede ser un derivado de la degradación del suelo, pero pues, se puede mencionar por sí mismo la toxicidad del suelo, que se refiere a pues tiene varias características que pues, la inhibición de microorganismos, fitotoxicidad, contaminación de cultivos. Sí, en la parte de la inhibición, pues se reduce bacterias degradadoras, como ya había mencionado, que pues, reduce microorganismos del suelo. La fitotoxicidad bloquea germinación de plantas y causa clorosis. ¿Sí? Y la contaminación de cultivos, bioacumulación de benceno en alimentos. Bueno, otra cosa es que la parte del benceno dice que suelos contaminados con benceno es un efecto directo, ¿sí? Y liberan vapores. Estos vapores tóxicos pueden causar leucemia en comunidades cercanas. Entonces, es lo que pasaba que decía allá en las cercanías del río Níger. Y es un problema verdadero. Teniendo en cuenta esto, pues no va muy relacionado, pero pues también está relacionado con una causa indirecta, es un impacto socioeconómico a la agricultura y al turismo. ¿Sí? En la agricultura evidentemente va a verse afectada. Se ve una caída aproximadamente del 20% de rendimiento en cultivos de cultivos en suelos contaminados. Y otra que es llamativa es el turismo. Pues, ¿qué pasa con el turismo? Si se riega en un lugar que obviamente es un sitio turístico, pues va a verse disminuido cuando sucede esto. Pues, por ejemplo, en Brasil, las playas de Brasil perdieron aproximadamente 500 millones de dólares tras un derrame en 2019. Sí, esa sería como una explicación. Y con esto, pues básicamente ese sería el árbol de problemas para, pues ahora pasar al árbol de objetivos, en el cual, pues nuestro objetivo principal o nuestro objetivo general sería nuestra problemática, que sería la contaminación del suelo por derrame de crudo. Bueno, y a partir de esto, el objetivo central de nuestro árbol de objetivos, que sería pues tratar de restaurar suelos contaminados por derrame de crudos y evidentemente también prevenir futuros incidentes, pues para que no se vuelva repetitivo. ¿Qué objetivos principales se tienen para esto? Objetivos específicos. Mejorar mantenimiento de estructura petrolera. ¿Cómo se podría hacer? Implementando inspecciones periódicas con sensores de corrosión, puede ser una opción, además de reemplazar tuberías obsoletas con materiales anticorrosivos. Sí, pues esto ayudaría que evitar los derramamientos por corrosión. Eh, Como segundo objetivo específico, podría ser fortalecer protocolos de transporte y manipulación de crudo, capacitar obligatoriamente en manejo de mercancías peligrosas a las personas pues, que vayan a hacer este transporte. Además, instalación de válvulas de bloqueo automático en camiones cisterna, de modo que si existe algún choque, volcamiento o accidente, esta válvula pues evite que se realice un derrame. Y como tercero, pues implementar sistemas de monitoreo en tiempo real, una red de sensores para detectar fugas, ya con la tecnología que existe hoy en día, pues es algo totalmente válido. Una plataforma centralizada de alertas tempranas vinculadas a autoridades ambientales, que al momento de ser alertadas, pues se dirigen al lugar y pues se va a tener un mayor control de todo esto. Y teniendo en cuenta estos objetivos, si se realizan esas actividades, se obtendrían unos resultados, los cuales, cuantificándolos, se podrían dar que suelos descontaminados en un 80% en aproximadamente 5 años, una reducción del 50% en incidentes por fallas técnicas, ya teniendo gente capacitada y profesionales al mando. Y por último, pues una recuperación de ecosistemas afectados ya al momento de que se puedan reintroducir especies para volver a recuperar este ecosistema. Sí, bueno, esto básicamente sería el árbol de objetivos y sería como tal el final de la explicación para esto. Eh, Todo está evidentemente referenciado al final y ya, sería esta la pequeña información que quería compartir. Bueno, muchas gracias.